Gloria a Dios, muchos saludos a los hermanos que están con nosotros. Dios les bendiga y aquí estamos, ¿verdad? En otra clase más. Realmente, pues para nosotros es como siempre más que un placer y un privilegio el estar aquí conectado. Esperemos, ¿verdad? Que todos estén bien. Y bueno, como habíamos dicho en la transmisión pasada, hoy vamos a estar hablando sobre todo aquello, ¿verdad? Que compone cómo va elaborado una iglesia, cómo va elaborado un ministerio. Esperemos, bueno, que hayan tenido una linda semana. Aquí, bueno, estamos abriendo el chat y bueno, ya mismo vamos a estar mostrando nuestra presentación de hoy, ¿verdad? En el caso de PowerPoint. Antes que nada, bueno, queríamos de forma inicial sugerirle este libro. Este libro lo dan en muchos institutos. Le voy a dar el nombre, ¿verdad? Se llama, bueno, ahí puede ver el título, no sé si lo ve al revés, se llama Historia de la Iglesia Cristiana. Historia de la Iglesia Cristiana. Bueno, se lo sugiero porque realmente lo dan en algunos institutos para saber sobre los periodos de la historia de la iglesia, las persecuciones, cómo comenzó todo. Repito, se llama, esta portada azulita, no sé si hay otras ediciones, yo tengo una que es vieja, se llama Historia de la Iglesia Cristiana de Jesse Lehman. Aquí usted lo puede ver el nombre del autor, donde, bueno, yo voy a hacer una pequeña referencia. De todas formas, yo cuando les escriba por email, les voy a escribir exactamente el nombre del autor, del libro y pero bueno, yo voy a dar, antes de comenzar por aquí, mostrar la presentación, voy a dar una lectura aquí en la página 21 de este libro para ir, ¿verdad? Con esto del concepto de iglesia. Porque esto es muy importante saber, ¿verdad? Para defender la fe bíblica, principalmente con preguntas maliciosas que usted quizás no sé cómo usted verá en el caso de la internet, los debates. Pero en la internet salen estas personas, bueno, uno de ellos es el cura Luis Toro, o el Rafael Díaz, o ahora estos debates de católicos que se suelen subir para decir que son la iglesia de Cristo aquí en la tierra, que ese es el refrán y el dicho. Por ejemplo, decir esta pregunta maliciosa: ¿cuándo comenzó tu iglesia? Bueno, cuando usted le haga esta pregunta, principalmente en el caso de esta gente, usted le dice, bueno, yo tengo que agrupar bien la pregunta que tú me estás haciendo. Tú me dices, ¿cuándo comenzó mi iglesia? Pero realmente el cristianismo, para eso, pues yo me tengo que ir al primer siglo de la era cristiana. O sea, porque realmente no se trata de denominaciones, sino se trata de que cuando comenzó todo era una iglesia, y era la iglesia como tal apostólica. En la Biblia no sale católico, no sale pentecostal, no sale bautista, metodista, asamblea de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que tiempo después de que transcurre, ¿verdad? De toda la historia de la iglesia, usted sabe esto de las persecuciones, eso lo vamos a ver más adelante, que los cristianos eran echados a los leones, a las fieras salvajes, los crucificaban, los prendían como antorcha, etcétera. Y bueno, transcurre el tiempo y en un año, en el 313 después de Cristo, un emperador romano de nombre Constantino dicta un edicto de tolerancia, la persecución cesa, pero entonces la iglesia, el Estado romano y la política se fusionan. Y de ahí, bueno, es donde sale el catolicismo. Más adelante entonces sale una reforma y la reforma sale de acuerdo al modelo un poco más, digámoslo de esa manera, semejante a lo que fue la iglesia cristiana del primer siglo, o sea, la iglesia de los apóstoles. O sea, que esa pregunta maliciosa de decir, ¿cuándo comenzó tu iglesia? Bueno, usted va, bueno, la iglesia comenzó en el día del Pentecostés como tal, más activamente de lleno en Jerusalén, con aquellos a los cuales inicialmente el Señor Jesucristo les llamó discípulos, que luego fueron como tal, ¿verdad? Los apóstoles. De ahí fue que salió todo. Entonces yo voy a leer aquí, ¿verdad? En este libro que les estaba enseñando, dice, vamos a ver, bueno, la Iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día del Pentecostés a fines de la primavera del año 30 después de Cristo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y 10 días después de la ascensión. Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos creyeron que Él era el esperado Mesías de Israel, el Cristo. Estas dos palabras son idénticas: Mesías, palabra hebrea, y Cristo, ¿verdad? Palabra griega, ambas que significan como tal el ungido.
el príncipe del reino celestial. Sin embargo, aunque Jesús aceptó este título de sus seguidores inmediatos, les prohibió proclamar esta verdad al pueblo en general hasta que como tal resucitase entre los muertos. Claro, pues obviamente la dispensación de la gracia comienza más activamente cuando Cristo dijo en la cruz consumado es y murió. Bueno, mejor dicho, comienza más activamente cuando llega el Pentecostés, pero realmente comienza cuando Jesucristo en la cruz dijo consumado es, murió, después, bueno, sucedió todo el proceso, resucitó, pero con más fuerza comienza el día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió. Bueno, él pues obviamente no solo vino a morir por todo, a resucitar, él también dejó establecida una iglesia para que se predicara el mensaje de salvación. Y este mensaje de Dios no se podía llevar a cabo por fuerzas propias. Tenía que ser Dios mismo dentro de nosotros. Por eso él prometió, pues obviamente, el segundo consolador. Así lo llama la Biblia, el segundo. Conviene que me vaya porque vendrá a vosotros otro consolador. Quiere decir que él fue el primero. Ahora el Espíritu Santo es el segundo consolador que no solamente está con nosotros como Jesús estuvo con sus discípulos, sino que en nosotros. Por eso es que yo le digo, eso de decir que los dones no están activos, que eso era para antes, que eso no es para ahora, la Biblia no lo dice, la Biblia no lo aclara y es imposible porque si los apóstoles que estuvieron con Jesucristo en su ministerio terrenal necesitaron del Espíritu Santo y habiendo estado con el Señor en su ministerio, nosotros que no estuvimos ese privilegio de estar con Cristo aquí en la tierra, en su primera venida, ¿cómo no vamos a necesitar de Dios en nosotros el Espíritu Santo? O sea, es algo ilógico. Voy a leer por aquí, dice, bueno, durante los 40 días que siguieron a su resurrección, Jesús les mandó, antes de que comenzaran a predicar el evangelio, que esperaran al Espíritu Santo. Después de recibirlo, serían sus testigos por todo el mundo. Entonces, en la mañana del día del Pentecostés, mientras los seguidores de Jesús, que eran 120 en número, que se quedaron esperando la promesa, claro, hubo como 500 o más de 500 testigos de su resurrección, pero 120 se quedaron esperando la promesa. Estaban congregados orando, el Espíritu Santo vino sobre ellos de manera maravillosa y fue tan vívida la manifestación que vieron descender lenguas de fuego sobre lo alto que se asentaron sobre las cabezas de cada uno de los presentes. Entonces, bueno, como sabemos, bueno, claro, la iglesia era una y era al comienzo una teología básica. Número uno, que Jesucristo era el Mesías, el ungido, el príncipe del reino celestial. Número dos, que así como vino, murió y resucitó. Y número tres, que también luego de haber resucitado, había ascendido a los cielos a sentarse a la diestra del Padre. Y asimismo como se había ido, asimismo regresaría con todo su poder y toda su gloria. Entonces, cuando más adelante, bueno, se levanta el apóstol Pablo y entonces tenemos a través de las cartas paulinas, así que se llaman, bueno, digámoslo así, la doctrina sistémica, o sea, todo un poquito más a profundidad. Pablo tuvo experiencias increíbles, el Señor lo llevó inclusive hasta el tercer cielo. Él después cuando venía de regreso y venía descendiendo, vio todo este conglomerado del reino de las tinieblas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes, todo ese reguero, él lo vio. Y entonces, por medio de esas cartas paulinas, bueno, nosotros tenemos la doctrina, bueno, la doctrina bíblica, un poquito más profunda. Bueno, esto es lo que se daba, déjenme ver pues, con esta luz, esto es lo que se daba en la iglesia de mi mamá, ese era el logo, ¿verdad?, de su ministerio. Siempre que alguien se hacía miembro de alguna de sus iglesias, una iglesia que ella tenía de misionera, se le daba, ¿verdad?, este papelito. Se supone que hoy en día las iglesias, cuando alguien bueno, va a visitar, o alguien, usted va a una iglesia, o cuando alguien va a una iglesia, se supone que den este papelito. Este papelito es lo que es el manual de lo que se cree en la iglesia, o sea, qué es lo que ellos creen, en qué es lo que ellos creen, o sea, qué es lo que se hace, cuáles son las doctrinas, cuáles son los reglamentos, en qué está compuesta la iglesia, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, voy a leer algunas cositas antes de mostrar también la presentación. Se supone que cada iglesia esté ordenada y que tenga su manual de reglamentos y de doctrina. Hoy en día alguna gente, ¿verdad?, levanta una iglesia, levanta un templo, no tienen este manual, se supone que tengan el manual y entonces eso a veces viene a ser como algo tricky o un truquito por ahí para entonces, digámoslo así, si tienen alguna falsa doctrina o si tienen algo colado por ahí de G12 o de qué sé yo, para que la gente, ¿verdad?, no lea, pero usualmente siempre se descubre de algunos de los conceptos. Por lo menos este de discipular, enviar, eso pues ya viene a ser el caso de los G12
o que tienen algún concepto de que no creen en el arrebatamiento, o no creen en el diezmo, o no creen en los dones del Espíritu Santo. Se supone que si fuera así, tuvieran un manual de reglamento para que la gente lo leyera. Si no lo tienen, es que lo quieren enganchar en la falsa doctrina de la falsa religión y quieren mascararse como cristianos, porque a veces puede ser o puede sonar bonito como predican, pero si la verdad no está completa, ahí no es. Es como a veces que me dicen que ven al Juan Manuel Bach o ven al este otro, al este otro, y no creen en el Espíritu Santo. Dicen que ungir eso es de los pentecostales, ungir con aceite que eso es de los pentecostales, que eso es de la sangre de Cristo, que eso es meramente amuleto. Entonces hay un problema. Y él, yo no sé cómo será la iglesia de ese señor, pero se supone que tengan un manual de reglamento. Toda iglesia tiene que tener un manual de reglamento donde se den los aspectos doctrinales y ordenanzas. Por eso es que usted ve que cuando nosotros anunciamos sobre estas clases, nosotros pues habíamos puesto mayormente como título sobre esto de aspectos doctrinales y ordenanzas, porque pues todo esto, estos ciclos, todas estas clases que hemos dado, hemos venido paso a paso explicando, mira, la deidad de Dios, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso se supone que lo diga aquí en los reglamentos. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu, creemos en el fruto del Espíritu, creemos en los dones de revelación, creemos en los, bueno, y se supone que se desglose. Porque mi hermano, mira, ellos nos están escribiendo que en iglesias que yo he visitado no me han dado un libreto así claro, porque hoy en día cualquiera habla una iglesia, se supone que la iglesia esté ordenada, mire, con el logo de la institución o con el logo del ministerio, en este caso, ay, déjenme ver que esta lucecita, mire. En este caso, se ve un candelabro de 7 brazos con, bueno, la paloma, símbolo del Espíritu Santo, o sea, cuál es el logo ministerial, cuál es el manual de doctrina y reglamento, en qué tú crees, qué es lo que tú esperas de la iglesia. Bueno, yo se lo voy a ir enseñando por aquí. Por ejemplo, mire acá, apenas la primera paginita. O sea, en la primera paginita te explica, o sea, te explica quién es, o sea, en qué se cree. O sea, por ejemplo, la Trinidad de Dios, que Jesucristo es el Salvador, la forma visible de Dios, el Espíritu Santo. Se supone, o sea, mire, yo le voy a leer para que usted tenga el ejemplo. Por ejemplo, Dios es único, verdadero y eterno. Esos son aspectos doctrinales que van desglosados aquí. Te habla la deidad de Jesús. Por ejemplo, el Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. La Biblia enseña que nació en una virgen, que en su vida no hubo pecado. Estas profecías en cuanto a su muerte, juicio y resurrección se cumplieron. Y aquí te lo dice, como que fuera un mensaje, pero es que es algo básico, más desglosado de lo que se cree. O sea, de lo que es el cristianismo. Mire, la deidad del Espíritu Santo, y te lo desglosa, que dice, es el nombre más común de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es el poder divino no creado, sino creador. Mire por qué es importante aclarar esto. Entonces dice, trascendente al hombre, pero capaz de morar en el corazón y el espíritu humano. O sea, si yo voy a tener un mensaje en mi iglesia, si yo voy a representar el cristianismo, si por ejemplo yo voy a ser pastor o yo voy a ser ministro, yo tengo que decir y tengo que explicar de forma resumida, al menos en un manual, a las personas que van llegando nuevas, qué es lo que yo predico y cuál es la doctrina. Pero hoy en día, como no saben ni lo que ni lo que saben y lo que no saben se lo inventan, pues están así. Se supone. Y cuando una persona llega a una iglesia, tiene que pedir esto. Bueno, te habla aquí, ¿verdad? Yo ahora estoy dando los ejemplos por encimita porque vamos a estar tomándonos un tiempito mostrando unos slides o una diapositiva. Bueno, aquí la inspiración de la Sagrada Escritura te habla, bueno, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, o sea, en lo que se cree. La creación, el hombre fue creado imagen y semejanza divina. La caída y redención del hombre, te dice, el hombre cayó por transgresión, decisión propia, te lo resume. La salvación del hombre, o sea, el plan de salvación desglosado, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, eso es lo básico y todo eso lo hemos nosotros venido hablando porque es lo que se supone que se hable, y de estos manuales, ¿verdad?, de doctrina y reglamento, por lo menos que desglose así. De a una, cuando se abre, ya te habla, te tiene que decir en lo que se cree. Mire, voy a leer por aquí. Otras cosas, la cena del Señor, dice, y te explica, consiste de los elementos del pan y del jugo de la vid, es el sacramento que expresa nuestra participación en la naturaleza divina del Señor, un recuerdo de su sufrimiento y muerte ordenada por él a sus creyentes hasta que él venga. Es además una profecía de su segunda venida y te dice los textos, Mateo 26, 28, Primera de Corintios 11, 26. Solo deben de participar los miembros en plena comunión.
Es un privilegio y un deber de todo miembro que participe en la celebración de la Santa Cena. Es requerido que el participante se examine a sí mismo para no tomar parte indignamente. Claro, la Biblia lo dice, 1 Corintios 11, 28 al 29. El miembro que se juzgue indigno de participar de la Santa Cena antes de evitar hacerlo, debe de buscar el perdón del Señor y renovar su consagración con Dios y con la iglesia. O sea, es algo básico, te dice. Creemos en esto, hacemos esto, esto es parte del cristianismo por esto y por esto y por esto. Bueno, aquí te habla también lo que es parte del cristianismo, la santidad. Y hoy en día ni tan siquiera saben predicar bien de eso algunos por allí. Dice, la santificación es el acto de separarse de todo aquello que es pecado o de toda inmundicia y consagrarse a Dios. No es vestirme de apariencia y estar con una lengua larga acusando a todo mundo, como hacen hoy en día estos supuestos de santidad que se levantaron más ahí en contraste porque surgieron estos apostolobos y después ellos se levantaron, aprovecharon para cantarse como que es de la sana doctrina. Eso antes no era así. Entonces, bueno, dice, la santificación se alcanza a través de la sangre de Cristo. Escuche, hermano, yo estoy leyendo solamente aquí un manual de reglamentos de una iglesia. En específico, esto fue la iglesia de mi mamá. ¿Cómo se aclara? Número 1, la sangre de Cristo, claro, ese es el único santo. Número 2, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de eso hablamos, la regeneración, transformación. Número 3, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que renueva nuestra mente. El alma es la voluntad, las emociones y la mente. El alma es lo que se salva o se condena dependiendo de la persona, y para nosotros dejar la vieja manera de vivir debemos de leer la palabra, nutrirnos de Dios, porque de ahí absorbemos de Dios. Entonces ahí es donde vamos llegando a la santificación, nuestra mente renovada, vamos a ser transformados. Mire, yo estoy leyendo aquí algo que realmente esto lo tiene que tener toda iglesia, de reglamentos, ordenanza, doctrina bíblica. Y si usted visita alguna iglesia por ahí que se acerca, pídale uno, o que por lo menos traten de resumirle en qué es lo que ustedes creen, qué es lo que ustedes hacen. Nosotros vamos a ver ya mismo unos slides por aquí, pero se supone que este libretito o pequeño libreto se haga. Si ha llegado a unos sitios que ni dan eso, son unos pagos de verdad, porque bueno, es que quizás antes toda iglesia tenía que estar ordenada con eso y tenía que primero dejar claro en qué es lo que creían. Y si es el cristianismo, de una tiene que ser de esta forma básica, decir, mira, esto es la Santa Cena, el bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a leer otra parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, la habitación de Dios por medio del Espíritu Santo, con designaciones divinas para el cumplimiento de la gran comisión. Todo creyente lavado por la sangre de Cristo, nacido de nuevo de agua y del Espíritu, se constituye en parte de la iglesia de Dios. Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. La iglesia no es una institución, como por años dijo la iglesia católica, que fuera de ella no hay salvación. Usted sabe, más de 68 millones de personas muertas en la hoguera en el caso de la Inquisición. Esa Inquisición española que fue terrible y horrible. Y siguió en tierra de América. O sea, la iglesia, mi hermano, la componen aquellos que somos creyentes en el Señor Jesús, que de alguna forma u otra, ahora, hoy en día, por la era de la tecnología, nos congregamos. Por ejemplo, ahora estamos congregados, ahora estamos todos juntos, estamos aprendiendo de Dios. O sea, la iglesia la componemos nosotros. Iglesia es el pueblo de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, iglesia no es que no, que fuera de esta denominación o que fuera de esto no hay salvación. La Biblia no dice eso. Antes la iglesia era una. Pero no es como dicen los católicos, que era la iglesia católica. La palabra católico no sale en la Biblia, aunque usted quizá ha estado escuchando a algunos predicadores que salieron de tiempo para acá diciendo, no, que la palabra católico significa universal. Está bien, significa universal, pero ¿dónde sale ahí que dice católico? Y cuando tú dices católico, ya tú sabes la doctrina con la que viene. Que muchas dogmas que ellos predican, principalmente lo de veneración, imagen, eso no sale en la Biblia. ¿Dónde sale el cura? ¿Dónde sale que los que le sirven al Señor no se pueden casar? Porque todos ellos eran casados. El apóstol Pablo fue parte del Sanedrín judío. Tuvo que haber sido casado. Claro, después era quizás viudo. Pero para tú ser parte del Sanedrín judío tenías que haber sido casado. No vaya a ser como el que sale por ahí, el Rafael Díaz, que decía por ahí que la Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no decía que Pedro era un hombre casado. Hasta esas cosas llegan, hermano. Alguna cosa terrible. Uno se ríe, el mal es uno. Entonces, miren la manera en la que se supone
que la cosa va desglosada. Bueno, tú tienes que tener, o sea, tiene que haber este libretito donde dice, bueno, que se cree en la sanidad divina. Todo esto compone el evangelio. Yo lo voy a leer, por lo menos los subtítulos. Sanidad divina, dice, te habla, bueno, es la liberación de las enfermedades provistas en la expiación de Jesucristo, un privilegio para todos los hijos de Dios. Creemos en los dones del Espíritu Santo, que la iglesia debe de procurar los dones del Espíritu Santo en la manifestación para provecho. Creemos en la segunda venida de Cristo, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Creemos en el rapto, creemos en el reinado justo del Mesías, creemos en lo que compone la palabra que dice la ciega, creemos en el juicio final. Mire, todo eso lo dice aquí. Todo eso lo dice aquí y todo eso es lo que compone, bueno, el caso de la doctrina bíblica. Creemos en la resurrección, creemos en el cielo nuevo y tierra nueva, creemos en el amor, que las bases, dice, las bases y raíces de la iglesia de Jesucristo están cimentadas en el amor, que significa, bueno, esto de amor ágape. Todo eso lo tiene que decir y aquí está bien resumidito y de forma básica, todo resumido para el nuevo convertido, el que visite la verdad, la iglesia, el nuevo creyente. Siempre era así. Bueno, entonces esa es la parte sobre la doctrina. Se supone que hay una parte, es que esto es bien resumidito, o sea, lo otro es las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Y aquí es donde nosotros vamos a entrar. La ordenanza, bueno, claro, la oración, la orden de Dios para nosotros, ordenanza, diezmo y la ofrenda. Y hoy en día, si usted ve todas estas cosas que nosotros hemos mostrado o hemos hablado en tan solo esta cosita tan pequeñita de un manual de reglamentos que antes toda iglesia daba, es el problema que hay hoy en día porque cualquiera quiere abrir una iglesia sin tener capacitación, sin tener preparación, sin saber ni cómo sale el ketchup al sándwich. O sea, una cosa terrible y es lo que uno ve a leguas porque como uno, bueno, por ejemplo, el caso mío, yo crecí en esto, imagínense, mi mamá pastora, mi mamá predicadora, mi abuelo, y entonces uno ve y salen disparando tiros al aire, entonces son ciegos, ya de ciegos, hay gente que quiere buscar de Dios y están también, pues se enredan todavía más. Es una cosa terrible. Bueno, de esta ordenanza, ¿qué es lo que habla? Bueno, vamos a ver por aquí, yo se lo voy a leer en la manera en la que va desglosada. La oración, diezmos y ofrenda, o sea, ordenanza, presentación de los niños al Señor, y aquí te explica lo que nosotros hemos venido hablando, o sea, los niños no se bautizan. Esto no fue parte de una doctrina, una creencia de la iglesia cristiana del primer siglo. Se bautizan aquellos que como tal acepten a Cristo y que tengan conocimiento de pecado, y los niños no tienen conocimiento de pecado, no pueden conocer entre el bien y el mal, entonces los niños no se bautizan. Eso es una mera tradición católica romana. Bueno, yo voy a leer lo que dice aquí. Presentación de niños al Señor. Se constituye que no se bautizarán niños, puesto que no pueden dar testimonio claro y definitivo de la salvación de su alma. Seguiremos el ejemplo establecido por el mismo Señor Jesucristo cuando ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Mire, Marcos 10, 13 al 16. En la ceremonia, los padres traen a sus niños de tierna edad a la iglesia para presentarlos al Señor en acto de gratitud y de consagración a Dios. Jesús mismo fue llevado al templo para ser presentado a Dios. A Jesús no lo bautizaron. Bueno, claro, obviamente el que bautizaba en ese tiempo era Juan, pero por lo menos aquí se pone un ejemplo. Los niños son una bendición del Señor cuando son dedicados a Él. Te dice, el matrimonio. Bueno, el apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 7:2 que a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Mire lo que tiene que decir en los deberes y en las ordenanzas para dejar todo claro al nuevo convertido y a la persona que va llegando a la iglesia, porque también entonces llegan a veces gente en unión libre y a veces quieren tomar parte y el pastor no sabe ni quién es quién, o sea, a lo que diga lo que salga, como hacen hoy en día, endiosándose, no atienden a las ovejas, no saben si está en unión libre o no. O sea, esto es necesario darlo cuando la persona va llegando para que tenga, mira, y esto es tan resumido. Yo por lo menos de pequeñito, yo cuando me lo leí, yo entendí bien esto. Hasta el más niño lo entiende. Y se supone que haya ese orden, porque se tiene que tener claro lo que es el mensaje del evangelio, lo tienes que dejar claro, lo tienes que dar de forma básica a los nuevos convertidos y luego pues ir poco a poco explicando. O sea, por ejemplo, bueno, aquí, ordenanza, miembros de la iglesia, miembros por traslado.
para ser aceptado como miembro de la iglesia, deberá traer una carta de recomendación del cuerpo oficial de la iglesia de procedencia o del pastor, siempre que estén reconocidos en plena comunión. Y esto es lo que se hacía, ¿verdad? Antes no es que yo me llevaba a todos los miembros de una iglesia, dividía y con la división de la otra formaba mi propia iglesia. Eso no está correcto. Y eso es lo que muchos hacen hoy en día. Dice, de ser presentada una solicitud de membresía por traslado de un creyente sin presentar carta de recomendación, será recibido como un catecúmeno hasta tanto se pidan informes sobre esto o sea observado durante 3 meses. Bueno, eso era una cosa que se ponían, ¿verdad?, de exigencia. Toda solicitud recibida será considerada en oración por el pastor y los directivos de la iglesia. El solicitante debe de ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y te da la referencia a Mateo 28:19. Antes de ser aceptado como miembro, cualquier solicitante deberá haber manifestado en medio de la congregación un buen testimonio. Escuche, haber estudiado nuestra doctrina y reglamento y estar de acuerdo en cumplir con esto. Deberá mantener buena asistencia a los servicios de la iglesia y la escuela dominical. Es un requisito. Pero si tú no le das a la persona los reglamentos, si tú no le das a la persona las ordenanzas, pero que lo diga la Biblia, no que lo digas tú. Si tú no se lo das y la persona no actúa en su profesión de fe, es difícil, o sea, no se puede aceptar como miembro. Eso eran los reglamentos. Entonces, bueno, dice, serán aceptados como miembros de la iglesia personas no menores de 12 años, miembros por bautismo, dice todo nuevo convertido, solicitante que desee ser miembro de esta iglesia y que todavía no haya bajado a las aguas bautismales, deberá notificarlo hacia el pastor, proceder a tomar el curso preparatorio para bautizarse y ser bautizado. O sea, eso, mi hermano, es lo que siempre, bueno, se exigía, y por eso es que usted ve, bueno, la gente llega a tu iglesia, no puedes dejarlo espaciado. Tienes que darle un reglamento, un manual de reglamento, que es donde tiene que ver básicamente lo que es la doctrina bíblica, donde hay maestros capacitados, por lo menos personas que enseñen la doctrina bíblica, que capaciten, y así vaya creciendo la cosa. Hoy no, hoy entonces lo que se montó, se trepó fue el G12, que ni siquiera saben la Biblia y ya tienen que estar buscando 12 más por mire, el dinero. Esa es la raíz de todos los males. Mi hermano, terrible. Bueno, vamos a ver por aquí. Bueno, para ese tiempo eso ni existía. Yo le digo de verdad, esas cosas no existían. Y ahora yo quiero mostrar aquí, ¿verdad? En el caso de esta presentación que vamos a estar mostrando. No se escucha. Nos escuchan ahora, ¿verdad? Sí, hermano, ya. Sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Parece que hundido de Vamos de nuevo. Vamos aquí. ¿Qué significa la palabra iglesia? Bueno, esto viene de la palabra eclesia, que significa asamblea convocada, asamblea reunida, comunidad santa, pueblo de Dios. O sea, para los primeros cristianos, como venimos diciendo, y así lo podemos decir también, era una asamblea litúrgica, comunidad local, conjunto universal como tal de cristianos. En el primer siglo de la era cristiana, mi hermano, el evangelio estaba diseminado. No había nada de divisiones, ni denominaciones, ni catolicismo, ni idolatría. La iglesia era una. Y esas 7 iglesias de la provincia de Asia Menor que usted puede ver en el Apocalipsis, eran solo 7, tan solo de Asia Menor. Había más en Asia Menor y había muchas más alrededor del mundo donde el cristianismo llegaba. Lo que pasa es que esas 7 son mencionadas porque componían con el modelo específico para hablar, ¿verdad?, de lo que sería la iglesia en su historia. Cuando la iglesia está integrada, vamos a mover esto por aquí y con cuidado que no se me vaya. Ok, la iglesia está integrada en la historia de la salvación. Bueno, pues claro, la caída del hombre, la elección de Israel como pueblo escogido, después entonces, bueno, la redención por medio del Mesías escogido que Israel rechazó. Entonces entra el tiempo de la iglesia. Y a algunos les es difícil como que aceptar esto, pero el Señor Jesucristo típicamente, o sea, bueno, de una tipología espiritual es divorciado.
Él, o sea, repudió a Israel por fornicar y por adúltera y se tomó una esposa gentil. No sé cuántos han escuchado quizás la forma tan sencilla que mi abuelo siempre lo explicaba. Entonces ahí pudimos entrar nosotros, pero claro, también va a haber una restauración para el pueblo escogido, como bien sabemos. Ahora, ¿cómo es anunciada y preparada la iglesia en el Antiguo Testamento? Porque realmente esto tiene que ver con una preparación. O sea, Moisés lo conocía, Moisés lo sabía. Moisés sabía que el Mesías iba a morir en una cruz, pero es que Dios se lo mostró. Moisés, mire, Moisés hablaba con el mismo Jesucristo cara a cara, antes de que viniera en su primera venida. Si usted se recordará, la serpiente de bronce fue un hecho en la cual se mostraba que el Salvador iba a morir en una cruz. Y la serpiente no era que como tal en esa cruz significaba como tal a Jesús, sino el mal que Jesús iba a crucificar. O sea, donde el Señor iba a vencer la malignidad, digámoslo así, pues la serpiente, que es tipo de Satanás, o sea, el adversario, la serpiente antigua. Después, lo que sucede lamentablemente en la historia, principalmente en el caso de Judá, el reino del sur, es que después adoran esta serpiente, después bajo el nombre de Neustán, como que fuera una diosa y después la tuvieron que mandar a destruir. Entonces, bueno, de todo esto sale un nuevo pacto, que es donde la iglesia entra. La iglesia, como sabemos, es fundada por Jesucristo. De las cuestiones previas, Jesucristo, lo que podemos decir, no simplemente anunció el reino de Dios, sino que también estableció una iglesia para que la iglesia la siguiera anunciando y para que dentro de nosotros, como templo del Espíritu Santo, estuviera el poder de Dios. La iglesia fue fundada por Cristo, palabras, obras, o sea, la iglesia está al servicio del reino de Dios, aunque estemos en este plano material. O sea, estamos en el plano material y continuamente interactuamos con la parte espiritual, porque establecer el reino de Cristo aquí en la tierra en esta época es bueno que en el nombre de Jesucristo la gente se sana, que en el nombre de Jesucristo la gente se convierte. O sea, nada de esto es por fuerza de nosotros. La Biblia aclara que somos siervos inútiles. Esto lo hace el Espíritu Santo, convencer de pecado, justicia y juicio, y Él es el que está dentro de nosotros. Entonces, existe conciencia de iglesia desde los primeros cristianos y a lo largo de los siglos. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, conversiones, bautismo por los apóstoles, los fieles permanecen congregados en torno a ellos ante dificultades doctrinales. Podemos ver el Concilio de Jerusalén. Bueno, algunos acatan la autoridad de Pedro, pero también, pues obviamente, era la autoridad como tal de los apóstoles. Y Pablo también en una ocasión regañó a Pedro, bueno, porque se dejaba de estar manipulando con cuestiones de esta de la circuncisión. O sea, realmente vemos en la historia de la iglesia las trabas también que muchas veces enfrentaron, lo que tuvieron, bueno, que sobreponerse. La Biblia habla de eso y aclara también en la historia. Bueno, eso que usted puede ver allí, no sé, bueno, déjenme mover esto por aquí, no sé si pueden ver la presentación, cualquier cosita me avisan en confianza. Lo que usted puede ver ahí, ese pescadito, es muy importante entenderlo. Mire, siempre que yo pongo, a veces en la internet, algún símbolo cristiano, siempre vienen que el ocultismo, que qué sé yo. Ese pescadito no es ocultista. No, que adoraban al dios pez, que yo no sé qué. Eso no importa. Eso no tiene nada que ver con esto. Esta era la forma en la que se identificaban los primeros cristianos. Y a raíz de la persecución, a veces ellos se dibujaban eso para identificarse entre ellos, cosas que la persona con la que hacían el contacto, para esconderse en las catacumbas o para esconderse a adorar a Dios, ¿verdad? En algún lugar, y estar seguro que la persona que identificara ese símbolo era cristiano, y ellos pues entonces añadirlo al grupo, ¿verdad? En el cual se fuera a adorar a Dios. Y esas iniciales es de un acróstico que significa Jesús, Hijo, Dios, Salvador y Señor. Eso es lo que significa como tal ese símbolo dentro del pescadito, símbolo de los primeros cristianos. Y él a quien llamó, lo llamó a pescadores y le dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Bueno, existe conciencia de iglesia desde los primeros cristianos y a lo largo de los siglos. Ejemplo, este es bien en la historia, apunte ese nombre para que averigüe un poquito más y expanda un poco el conocimiento. El caso de Tertuliano, que donde los apóstoles salieron al mundo entero a predicar la misma doctrina de la misma fe a todas las naciones. En cada ciudad fundaron iglesias que vinieron a ser como retoños o semillas de la fe y de la doctrina para demás iglesias de entonces y de ahora. Por eso nuestras iglesias deben de ser consideradas como brotes de las iglesias apostólicas, aún siendo tantas iglesias
no forma más que una sola que procede de los apóstoles, como se supone, ¿verdad? Que sea en esta manera considerado, como se supone en esta manera que sea. No es que, no, que fuera de nosotros no hay ninguna iglesia, que yo no sé qué. Se supone que la iglesia es una. La iglesia no es una institución. Iglesias son los lavados, creyentes lavados en la sangre de Cristo que han aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal. Así de sencillo, así de claro, y la Biblia es clara y la Biblia lo especifica de forma bien acertada. Bueno, vamos a ir con estos deberes y ordenanzas un poquito más y esta vez, ¿verdad? A mostrarlo aquí en esta pantalla, en la pantalla, en los slides. Yo he ordenado, esto es bien importante, porque aquí cuando vamos a hablar de cómo está constituida una iglesia, bueno, la cosa es que es lo que yo les vengo diciendo, mi hermano, aunque sea un manual, mire, ¿cuánto tiempo toma? O sea, tú tienes que saber lo que tú predicas en la iglesia, tú tienes que tener meta, tú tienes que saber que tú vas a predicar de Cristo, que vas a preparar a las ovejitas, entonces de forma inicial, tú tienes que, si te aceptaron a Cristo en un culto, dale este papelito, dale este manual de ordenanza para que vayan leyendo que sea de forma básica y sencilla, vayan entendiendo entonces las personas que tú tienes de maestro, tú vayas entonces asignando para que la persona se vaya capacitando y pueda ser oficialmente miembro. Es un trabajo. Hoy en día no quieren trabajar. Hoy en día lo que quieren es hablar de prosperidad, recordar la ofrenda, recordar el dinero y se acabó. Eso es lo que pasa. O sea, es un negocio. A eso han traído el evangelio, como que fuera un negocio, pero, o sea, han perdido el norte. Por eso es que realmente, mi hermano, o sea, yo se los digo, es que ya uno conoce, uno sabe, porque es que imagínense. Bueno, dice, Dios es ordenado, ya que no realiza su obra al azar. El más asombroso ejemplo de organización dado a conocer al hombre es el universo, por ejemplo, su sistema planetario en la manera en la que Dios lo hizo. O sea, Dios ha creado todas las cosas, discúlpenos ahí, Dios ha creado, es con H, ha creado. Dios ha creado todas las cosas y todos los cuerpos celestes que se mueven en tan impotente o imponente, inspirador orden, que los astrónomos son capaces de predecir sus movimientos con muchos años de antelación o señalar exactamente el lugar en que se puede observar un eclipse. O sea, todo está organizado. Y esos asteroides, meteoritos, eso que está por ahí, realmente eso como tal son cosas que han venido a suceder en el universo. Todo esto, digámoslo así, estos asteroides orbitados por ahí, eso fue por causa de la caída. Porque toda esta caída de Lucifer trajo caos en el universo. Pero nuestro Dios como tal es un Dios ordenado. Cuando la Biblia te dice, por eso, cuando te comienzas a leer en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego te dice, la tierra estaba desordenada y vacía. No es lo mismo. O sea, primero había un momento en el cual Dios había creado todo, pero Dios no crea todo desordenado y vacío. Te está diciendo, mira, la tierra Dios la había creado y después vino una rebelión donde todo quedó desordenado y vacío, y con la creación, pues entonces Dios lo que quiso venir a hacer fue restablecer todas las cosas y restaurarlas, creando una criatura vegetariana llamada hombre. Por eso entonces crea el huerto del Edén, o sea, planta un huerto en el Edén porque el Edén existía y el Edén no fue antes un huerto, sino que él plantó un huerto en el Edén. Entonces el hombre vino a tomar el lugar como sumo sacerdote y lamentablemente ese era el lugar que tenía Lucifer antes, con las criaturas celestiales con las cuales se rebeló. O sea, Jesucristo es un Dios de orden y hasta cuando resucitó, usted ve que mira la sabanita, lo dobló. Entonces, bueno, para tener una iglesia se requiere orden. Todo opera de acuerdo al orden de Dios. Bueno, dice, Dios es un Dios de orden y escrupulosidad. Todo lo hace con plan y organización. Y los que desean agradarle, pues obviamente deben de hacer lo mismo. Hay hermanitos que son más desordenados, que es una cosa increíble. Bueno, como usted sabe, mira, ahí nos han estado escribiendo, si usted lee los mensajes del chat, yo nunca, ninguna iglesia que he ido, he visto este manual. Mi hermano, antes, cuando yo era pequeño, siempre había este manual. Bueno, claro, este es el de la iglesia de mi mamá, con el logo y todo, pero, o sea, lo que quiero decir es que siempre había un manual que te daban. Yo, inclusive, a mí me enseñaron a pedir eso después. O sea, mira, si vas a visitar una iglesia o vas a visitar un lugar, pide el manual de reglamento. Yo me recuerdo que una vez me había pedido un manual de reglamento, pero la gente no creía en el arrebatamiento, entonces yo ahí lo leía y mira, patita, para que te quiero.
porque yo a veces, bueno, yo me iba también a otros lugares, y estaba con amigos o me iba a visitar iglesias y entonces era fácil saber en lo que creían y en lo que no. Existen varias formas de organización. Esto lo vamos a explicar de forma general para ver, ¿verdad?, lo que compone hoy en día esto de la falsa doctrina o la iglesia católica, etc. Bueno, existen varias formas de organización de gobierno eclesiástico. Bueno, está el presbiteriano, está el episcopal, está el congregacional, está el monárquico y está el consistorial. El presbiteriano, discúlpenos lo del margen, el presbiteriano es en el cual no existen obispos y es gobernado por un grupo especial interior llamado presbiteriano. Este grupo representado, o sea, viene representado por los pastores y algunos representantes laicos. El episcopal, que es muy semejante a la forma monárquica de la iglesia romana, en el episcopal o el gobierno lo ejercen como tal los obispos. En el monárquico, bueno, la forma monárquica de la Iglesia Católica, que es más dictatorial, ya que el Papa de ello es la cabeza tanto política como espiritual y el Papa es el monarca de la Iglesia romana. Ahora, la parte congregacional, o la Iglesia congregacional, es aquella donde se le otorga voz y voto a cada miembro y el pastor cumple las órdenes que la asamblea le da. Y la consistorial es la forma de gobierno que usamos, puede ser, ¿verdad?, comúnmente en algunas misiones, y está formado por el pastor y un grupo que representa a la iglesia y que han sido elegidos por los miembros de toda la asamblea. Bueno, ya eso pues, obviamente más en la parte evangélica, pero pues de esta manera le hablamos en la que están organizadas, digámoslo así, las diferentes ramas en las determinadas iglesias que se dicen, bueno, ser cristiana, aunque sabemos, ¿verdad?, lo que está detrás de bastidores en algunas por allí. Organización de la iglesia, bueno, cuando se considere que una congregación ha progresado en forma suficiente, que haya la necesidad de ser debidamente organizada, se procede a la siguiente manera: hacer solicitud a la misión. Será indispensable que tengan 25 miembros bautizados con voz y voto y que las 3/4 partes sean personas convertidas en la nueva congregación. Por ejemplo, así es como va comenzando una iglesia. Que los ingresos de dicha congregación sean suficientes para sufragar los gastos de la nueva iglesia, el sueldo del pastor, el arriendo, los servicios, etcétera. Para que esté debidamente establecida, pues obviamente se deben de tener los siguientes oficiales y esto, bueno, está en toda iglesia. El consistorio, quien junto con el pastor será responsable de su administración. Los diáconos, que desempeñan las funciones que les dé el pastor, mi hermano. O sea, hay que delegar porque realmente está difícil. Bueno, el tesorero, que es nombrado por el pastor, y consistorio de la iglesia, que tendrá que llevar en orden los libros de la iglesia, por ejemplo, la finanza. El superintendente de escuela dominical, que es nombrado por el pastor y que debe de inspeccionar todas las actividades de la escuela dominical en la iglesia, nombrar los maestros de la escuela dominical con la aprobación del pastor, celebrar reuniones mensuales o cuando fuera necesario con la aprobación del pastor. Bueno, realmente, mire para que usted vea en el desglose, o sea, lo que realmente compone el trabajo en la organización en la que va una determinada iglesia. Es ahí, ¿verdad?, donde nosotros podemos ver así es como va, como tal organizada. Se supone que esté un capitán de ujieres que va a ser nombrado por el pastor y por recomendación del mismo, donde se van a buscar personas que le ayuden en su trabajo, deben confirmar la cantidad de personas que asisten a las reuniones, cultos oficiales, y finalizada la reunión, entregar el dato al pastor y también puede desempeñar otro cargo con esa actividad. Bueno, además de esto, ya mismo lo vamos a ver: presidente de caballero, presidente de dama, presidente de jóvenes. Si usted ve en la manera en la que como tal se va organizando esto de una iglesia, bueno, es una forma también organizacional. Ya en esto, pues yo le puedo decir así, que es una empresa celestial, pero al llamarle tu empresa celestial, no es para poner como prioridad el caso de lo que vayas a hacer en dinero, como hoy en día con esto de la prosperidad. De empresa celestial, mi hermano, es poner en prioridad a las almas. Claro, tú tienes tus gastos, tú haces tu presupuesto, pero tú no te vas a enfocar solamente en lo financiero, tienes que enfocarte también en la manera en la que tú vas a edificar a otros y en la manera en la que tú tienes que capacitar a aquellos que van a estar trabajando contigo. Un ejemplo de usted ser el pastor.
porque no todo puede ser el pastor solo. El pastor, por eso es que delega autoridad. Entonces, así, mi hermano, es que como tal se supone que va todo. Bueno, miembro. Una persona será reconocida como miembro de una iglesia evangélica cuando ellos, como venimos diciendo, como dice también el manual, aquí estamos repitiendo, aquí usted lo puede ver escrito, cuando haya demostrado una experiencia genuinamente cristiana. O sea, toda persona deberá suscribirse y adherirse a la doctrina del evangelio, como está declarado en los artículos de fe, y someterse a disposición de los reglamentos de la iglesia. Si tú no tienes un manual de reglamentos, si tú no tienes un manual donde te habla, ¿cómo tú vas a saber? Es que es lo que yo no entiendo. Si no hay un manual donde tú me dices las ordenanzas, donde tú me dices cómo yo voy a ser capacitado, donde tú me vas a dar de una forma clara y de eso, ¿cómo yo voy a saber? Ni tan siquiera, lo que pasa es que ni tan siquiera ellos saben. O sea, abrieron una obra con ganas monetarias, nada más. Bueno, mire, ve cómo va todo ordenándose. O sea, se supone que se ora en una etapa, en esta etapa que se asegura de apropiar la sabiduría de Dios para la realización de un plan. Esto es una ordenanza, o sea, todo creyente debe de orar. Si no sabe orar, se enseña, se supone que la persona aprenda con los cultos de oración, que vaya, se supone que inmediatamente alguien llega a una iglesia, se le instruye en todo eso. Estas son las recomendaciones cuando se habla de una iglesia o ministerio. Bueno, por lo menos en este caso va más dirigido a iglesia. Elaborar un programa o procedimiento, por ejemplo, una vez, ay Dios mío, yo no sé qué pasa con los errores, una vez con Z, una vez sepa el blanco que se va a realizar, lo siguiente es determinar cómo habrán de realizarse dicho objetivo. Se deben establecer los diferentes niveles o escalones que se hacen necesarios para ir de donde se encuentra ahora hasta el logro de su objetivo. O sea, usted tiene, la persona que hace una iglesia tiene que tener un plan de trabajo. Se debe de elaborar un calendario en donde esa etapa, la persona pues como tal va a determinar las diferentes etapas del plan, cuándo deberán ser puestas en acción, diferentes actividades del programa, qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, campañas al aire libre, campañas dirigidas a una determinada comunidad, invitar a un determinado evangelista, invitar a un ministerio en cierta época del año, o tener, digámoslo así, como algo básico en el caso de la iglesia, cada cierto tiempo invitar a una persona, como a veces bueno, nos ha pasado a nosotros, cada cierto tiempo invitar a un evangelista y nosotros también entramos. Como veníamos hablando, bueno, claro, se elabora un presupuesto y eso es para todo, para saber cuántos recursos humanos, económicos o cualquier otro tipo van a ser necesarios, cómo deben de ser obtenidos, establecer los objetivos en donde, bueno, se determina como tal todo. O sea, digámoslo así, el blanco. Esto del blanco es el objetivo para saber hacia dónde iría dirigido como tal el esfuerzo. Entonces, meta de un programa espiritual de la iglesia, ganar a los perdidos. Hermano, esto es básico. Esto es básico. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Como habíamos, si usted sabe, se acuerda cuando estábamos anunciando estos cursos, aspectos doctrinales y ordenanza. Y aquí esto es básico. Este es los planes de trabajo. O sea, meta de un programa espiritual de la iglesia, de ganar a los perdidos, de ayudar a los cristianos a ceder en la vida cristiana y al servicio a Dios. Meta donde tú sepas cómo llegar a los miembros de tu iglesia. Si tienen algún problema, tú los atiendas, tener personas capacitadas para eso, levantarlo, fomentar el compañerismo, programar que fomenten las misiones. O sea, tú tienes que expandir el evangelio, organizar adecuadamente la iglesia, programas que ayuden al desarrollo de líderes. Es que se supone que la iglesia sigue creciendo, eso no se queda ahí. Bueno, aquí no sé si, déjame leer por aquí los comentarios, porque yo recibí, no sé si fue alguien de la clase, un mensaje de dos pastores que parece que estaban predicando y parece que ya ellos no sabían, parece que ya no sabían ni qué predicar. Se turnaban, que se turnaban, era un matrimonio, no sabían ni qué predicar, parece que ya estaban mayores, no había organización, o sea, es terrible. Es terrible, mi hermano, de verdad, o sea, no hay organización. Bueno, o sea, organizando la escuela dominical. Aquí fue que yo me formé, en la escuela bíblica. En la escuela dominical yo no faltaba
siempre atendía desde pequeño y esto es muy importante. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si a mí me instruyeron en mi casa, pero en la escuela dominical también yo aprendí con mis maestros de escuela bíblica. Ahí fue que me comencé yo también a formar. Me formé con Biblia Ilustrada. Si usted es parte de nuestro grupo de colaboradores que ha visto nuestros videos exclusivos de todo el material, mi hermano, desde pequeñito. Y en la escuela dominical fue donde yo también aprendí a buscar algunos recursos que fueran ilustrados para yo poder, pues obviamente, capacitarme más en la Biblia. Y yo, ¿cuánto era que yo tenía? 11, 12, 10 añitos, imagínense. Entonces, desde ahí capacitándose uno, hermano, la Biblia es un libro de poder, no es un libro cualquiera, y realmente organizar una escuela dominical es algo muy importante. Bueno, la iglesia, la escuela dominical, aquí se explica, es un instituto de escuela bíblica, o sea, un instituto de escuela bíblica de la iglesia. Ahí es donde se preparan, entrenan y capacitan a los alumnos para un mejor trabajo al Señor. Digámoslo así, es una agencia evangelizadora, es una agencia social. En ella se elevan la moral de sus alumnos de tal modo que un juez de reputación pueda atestiguar que rara vez un alumno de escuela dominical ha comparecido ante él para ser juzgado. Eso es un decir. Para una buena organización, pues obviamente se hace eso, una buena organización dentro de la escuela dominical, es necesario los siguientes oficiales. Bueno, en la escuela dominical, pues obviamente el pastor es la cabeza visible de esa organización dentro de la iglesia, el pastor es el que manda allí, es el primero. Está el consejero, que es la persona encargada de aconsejar tanto a su maestro como a alumnos y a todos aquellos que requieran este servicio. O sea, debe de ser una persona amorosa, pero de autoridad. Está el superintendente, que es el director administrativo de la escuela dominical. Está el secretario, que es el brazo derecho del superintendente y la persona más informada de la iglesia. Está el tesorero. O sea, mire, todos van a desempeñar cargos aquí también y hay que darle la importancia. El tesorero, que es el que recibe y guarda los fondos de la escuela dominical y es el que prepara un presupuesto, debe de proveer para los gastos regulares de la escuela dominical. Usted está viendo, ¿verdad? No todo es para el pastor. Maestros son las personas que impartirán la enseñanza a los niños y deben estar conscientes del propósito de todo maestro y ser responsable, bueno, pues obviamente hasta tan importante labor. Mi hermano, esta es la manera en la que se supone que va organizada una iglesia. O sea, bueno, ¿qué debe de hacer el pastor y los oficiales de escuela dominical? Bueno, tener interés, claro, orar por los alumnos, mejorar la administración, claro, de forma cada vez más continua. Tiene que ver de forma, bueno, digámoslo así, en la buena marcha de todo, perfeccionar cada día la organización de la escuela dominical para obtener un mejor resultado y prestar un mejor servicio a la comunidad. Esto es como decir una organización empresarial, pero lo de empresarial es como decir cuando Jesucristo dijo, bueno, los negocios de mi padre. Jesucristo no se refería al dinero ni a la ganancia monetaria, se refería a la ganancia de alma, se refería a la capacitación, se refería a que la persona espiritualmente creciera en una relación cada vez más personal con él y a que la iglesia se expandiera. Eso es la parte empresarial. Bueno, yo les voy a decir, por ejemplo, en el caso del ministerio de mi abuelo, había una persona bien embustera, bien mentirosa, que trabajaba ahí, que todo el mundo sabía que era mentiroso. Bueno, lo único que engañaba era mi abuelo. Yo no sé, porque se aprovechaban de que era viejito. Yo lamentablemente tengo que decirlo, bueno, yo digo siempre las cosas como son, pero siempre llamaba a eso allá, que la empresa, claro, pero referido a otras cosas. O sea, si yo le voy a decir a un ministerio, o si yo le voy a decir, ¿verdad?, a una iglesia como que algo empresarial, se dice empresarial es referido a la obra que se hace, pero la obra que obviamente es enfocada a las almas, no al dinero que se pueda recibir. Esto es algo diferente. Bueno, es que, bueno, no sé, quizás es que yo me crié diferente como algunos por ahí. Bueno, intensificar, o sea, se intensifica la preparación de obreros, o sea, maestros de la escuela dominical, se estimula a los maestros, se les capacita con frecuencia, se les anima a realizar su labor, se les prepara y ayuda a aquellos que, aunque no son maestros, desean servir en este campo en la iglesia y a su causa, porque siempre va a haber gente que están, bueno, interesada en el asunto. Entonces, también existirá la escogencia de maestros y oficiales, como dice aquí, seguir el ejemplo de Cristo al seleccionar 12 discípulos, una vez seleccionados, presentarlos delante de la iglesia, resaltar su labor que les ha sido encomendada para inspirarlos y para que la realicen. Ahora, este número 12, no es que tienen que ser 12. Eso ya sería una creencia del G12.
12. Aquí te da más bien como ejemplo de que Jesucristo seleccionó a 12, pero no es que serán específicamente 12, sino que como Cristo seleccionó discípulos, tú también tienes que estar, o sea, tú también tienes que seleccionar discípulos para seguir a la obra de Dios. Un momento por aquí que parece que se nos adelantó un poquito esto. Vámonos para atrás, discúlpenos, hermano. Creo que el slideshow aquí parece que se nos movió. Pero en todo lo que vemos, usted puede ver, bueno, una organización o la organización que hay referente, ¿verdad?, a todo lo que procede en el caso de la iglesia. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, por aquí, por acá ahora, sobre la escogencia de maestros, ¿verdad? Organización de finanzas, tiene que haber finanzas organizadas. Es un problema para ese momento, bueno, de donde habla esto, un problema que agobia a muchas iglesias sobre el caso, digámoslo así, del pacto financiero, que a menudo, yo no estoy hablando de pactos de prosperidad, esto es un decir, a menudo el pastor tiene buenos planes, tiene proyectos para su comunidad, pero se ven imposibilitados para realizarlos por la falta de dinero. Sin embargo, bueno, es un obstáculo al cual no se debe nadie de rendir y se debe de hacer, pues obviamente, en la manera ordenada. En cuanto a la forma de ordenar las cuentas, se deben de llevar ciertos libros, como todo, ¿verdad? Por parte del pastor, la secretaria de la iglesia, con el fin de que no todo el mundo escribe en él y presentar cuentas cuando los superiores así lo exijan. Por lo menos este es en el caso de algún pastor, ¿verdad?, que esté ligado a un concilio. Ahora, si es solamente una iglesia independiente, bueno, como tal, de todas formas, tiene que haber esos libros, tiene que haber esas cuentas, tiene que haber un registro de diezmo, tiene que haber un libro de acta, que es, bueno, cuando se registran matrimonios, cuando se presentan a los niños, cuando se llevan a cabo los bautismos, tiene que haber un libro de membresía en donde aparecen los nombres de todos los miembros activos, una lista de los activos, una lista de los inactivos, y la lista de los inactivos se supone que el pastor los visite. Tienen que estar los informes, donde el pastor tiene el deber de enviar un informe mensual. Este en el caso si está aliado a un concilio, tiene el deber de enviar un informe mensual de las entradas y gastos a la iglesia, digámoslo así, del supervisor distrital. Si es un concilio independiente, bueno, pues como tal, él tiene que tener eso ordenado para sí. Entonces, tiene que haber el presupuesto, que para evitar que haya más gastos que entrada, se hace este presupuesto con lo que llamamos al principio el consistorio de la iglesia. Se hace el presupuesto de gastos y esto va a evitar que la iglesia se endeude o tenga rojo, digámoslo así, un libro de contabilidad, y para esto hay que ser pues un buen mayordomo, digámoslo de esa manera. Bueno, entonces bueno, cuando nos invitaban, bueno, allá en Puerto Rico predicamos en muchas iglesias, también salimos fuera, a veces eran cultos de caballeros o sociedad de caballeros, sociedades de damas. ¿Cómo están compuestos esto? Bueno, la sociedad de caballeros es una sociedad en donde se reúnen, digámoslo así, varones maduros. No sé qué pasa aquí, varones con B pequeña, aquí parece que hay unos errores. Bueno, se reúnen varones maduros, capacitados, para que cumplan el fin primordial de la iglesia, que es la evangelización del mundo, y ciertas actividades en donde hay actividades donde los caballeros, las damas, grupos de jóvenes pueden hacer, pero lo primordial, pues obviamente de cada grupo es el caso de la evangelización. Estos son los propósitos que usualmente, bueno, se ponen como deberes, como ordenanza. O sea, el caso número 1, claro, la unidad. Todo grupo que se constituye en la iglesia debe de ser celoso guardián de la unidad. La evangelización, como ya se había dicho, que debería de ser el primer punto, pero es mejor hablar de la unidad, porque si no hay unidad, pues obviamente no hay fuerza. Entonces, lograda la unidad del grupo de evangelización y eso, bueno, pues entonces así crece la cosa, y entonces viene la capacitación, donde este grupo de caballeros o de hombres trabajen en favor de la capacitación tanto de los que forman el grupo como de aquellos en su trabajo evangelístico, que pues obviamente irán llegando y irán añadiéndose a la sociedad de caballeros. Bueno, ellos pueden ser, bueno, en este caso, tener relaciones sociales, ser intelectuales, y bueno, dentro de la iglesia hay muchos servicios que pueden presentar asociándose a su pastor. Aquí pues explica algunas cosas: organización local. En cada iglesia debe de haber una sociedad de caballeros de entre los hombres convertidos,
el pastor debe de convocar una reunión, hablar sobre la necesidad. Después de 2 o 3 reuniones debe organizar la sociedad, la cual debe de tener, pues, obviamente, el presidente, que debe de ser designado por el pastor. Y usualmente a nosotros, a nuestro compromiso, eso eran los que nos hacían las invitaciones para predicar en la sociedad de caballeros. Y ahí pues también secretario, tesorero y 2 o 3 vocales. Que usted sabrá, bueno, en la junta de gobierno, en los ministerios, etcétera, bueno, se incluyen los vocales. Ahí no escribe, disculpe, es que estaba escribiendo, que los hermanos me escriben, debe leer por acá. En mi iglesia eran 10 pelagatos y nos tenían pobres chavos para todo y muchas actividades donde hay que llevar comida, ofrendas, regalos, ventas. Cargaban demasiado uno para no utilizar los diezmos. Ay, mi hermano, bueno, pues parece que los diezmos se los quedaba entonces todo el pastor, yo no sé. Tiene que haber un orden. Y eso es lo que pasa hoy en día. La iglesia ha decaído porque se ha perdido el enfoque, y desde que, mi hermano, es que la gente dice, ay, pero que usted habla mal, o sea, todo dése cuenta, desde que vino esto de la prosperidad, todo decayó porque entonces el enfoque fue otro. Y como dicen ahí, aquí no, pueden leer en el chat, tristemente es así. Todo decayó y la gente ya no se interesó más ni en buscar de Dios ni en estudiar. Entonces esto hay que estudiar. Esta es una organización, que eso tampoco es tan fácil. Si tú vas a hacer una iglesia, tú tienes que estar guiado por esas cosas. Aunque bueno, el Espíritu Santo te guíe, no necesariamente tiene que ser literalmente todo, pero por lo menos algunas cositas básicas. O sea, que no te den ni un manual de reglamento, mi hermano. Entonces, ¿cómo la persona convertida, una nueva convertida, o que quiera saber de Dios, o que quiera instruirse en el cristianismo, cómo diantres va a saber ni tan siquiera de lo que debe de creer? O sea, bueno, vamos a hablar por aquí. Bueno, aquí está también la sociedad de damas, donde la mujer juega un papel importante en la iglesia. Ay, ahora viene, ay, la mujer, ahora viene la sociedad de damas. Bueno, la iglesia evangélica de Boston fue fundada con la participación de muchos hermanos. Entre ellos había mujeres, y esta visión del Señor ha dado fruto abundante, dio fruto abundante, más de 30 obras. Y ahora vamos a esto de la sociedad de damas, porque algunas iglesias, y como usted puede ver, Juan Manuel Paz y el convito ese que está por ahí predicando que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede hacer nada, que yo no sé qué. Bueno, hay algunas iglesias que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios y a Timoteo, haciendo esa referencia bíblica, las personas, por leer literalmente allí, no le dan espacio a la mujer. No, que la mujer no puede predicar, y la sociedad de damas. Bueno, aquí te enseña, por lo menos aquí lo organizamos, se organizó. O sea, deberíamos examinar con más cuidado y ver si Pablo estaba cuestionando el ministerio de la mujer, porque estudiando la Biblia podemos analizar que entre los muchos, o sea, entre los muchos que Pablo tenía, de miembros, etcétera, personas miembros de la iglesia, del primer siglo era cristiana, las mujeres ocupaban un papel muy importante. Siempre que Pablo se dirigía a una pareja romana, lo llamaba así, Priscila y Aquila. También en Romanos 16, Pablo recomienda a Febe como diaconisa en Cencrea. Y en este mismo capítulo, Pablo cita una lista de mujeres quienes han trabajado con el evangelio. Cuando Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 4, dice, ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes, ya que combatieron juntamente conmigo el evangelio. ¿Quiénes? Las mujeres. Y si usted ha estado viendo nuestra serie que nosotros hemos dado de mujeres de ministerio, lo que realmente sucedía en la iglesia de Corinto era que había un desorden con las mujeres de allí. No era que Pablo, mi hermano, estaba diciendo que la mujer callara, que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ser predicadora, que yo no sé qué. O sea, a la mujer no se le debe de quitar el lugar que Dios le ha señalado. Esos problemas antes los habían en algunos lugares, pero no era tanto como ahora, porque ahora el problema es el internet y los predicadores neófitos que se levantan. Entonces se comienza a regar la voz. En Latinoamérica se aprovechan del machismo, viene un español de por allá con el machismo de España, vienen con la misma cosa. Entonces ese es el problema. O sea, María Magdalena, como lo dice ahí, fue la encargada de proclamar las buenas nuevas, porque al igual que en su nacimiento, Cristo no permitió que fueran los ángeles que declararan las buenas nuevas de forma inicial cuando él resucitó, sino las mujeres.
Bueno, mi hermano, es que la Biblia dice claramente los entendidos entenderán. El privilegio lo tuvieron, mi hermano, las mujeres. O sea, Pablo no estaba diciendo que la mujer no podía predicar. Pablo estaba estableciendo un orden en la iglesia de Corinto. Bueno, también está la sociedad de jóvenes, donde la juventud, bueno, se sabe, sinónimo de fuerza, poder, acción. Mi hermano, hoy en día han matado a la juventud con su legalismo. Hay que entender, si tú vas a trabajar con jóvenes, no es tu misma generación. Si tú eres más mayorcito, tú estás trabajando con una generación que se está levantando, tú estás bueno, trabajando con personas que están, digámoslo así, en desarrollo. No es lo mismo una persona de 40 o una persona de 15. No es lo mismo tú tienes 30 o tú tienes, bueno, 35. No es lo mismo una persona de 20. O sea, tú tienes que motivarlo y tienes que ser dinámico. Entonces, todo es del diablo, todo es del infierno y su grupo de personas, perdóneme, con el respeto, su grupo de viejitos legalistas rajatablas que vivieron en su juventud haciendo lo que le da la gana y después cuando se hicieron viejos, se hicieron los más legalistas. Entonces, no le dan oportunidad a los jóvenes de conocer Dios, no son dinámicos, no saben cómo trabajar con la juventud. Es diferente. O sea, es que, mi hermano, lo más fácil es condenar a todo el mundo, mandarlo al infierno, decir que todo es del diablo y tú tienes a tu grupito de club social evangélico. Es lo más fácil que hay. Pero otra cosa es que tú te dediques a trabajar, tú te metas con Dios en ayuda de oración, pidas cómo llevar a cabo o cómo hacer crecer una sociedad de caballeros, una sociedad de damas, una sociedad de jóvenes. O sea, entonces es fácil mandar a todo el mundo al infierno. Lo difícil es entonces trabajar con todos para que el Señor, ¿verdad? Como tal, sea el que edifique. Entonces, bueno, la juventud ha sido el blanco de los movimientos extremistas y subversión. Bueno, también el comunismo es un problema ahora mismo con lo del socialismo, persigue a la juventud. Y es bueno, para resumirlo, o sea, la juventud primitiva se encargaba bajo la dirección de los apóstoles de entregar a cuantos el Espíritu Santo fulminaba con su poder. Bueno, la juventud de la iglesia primitiva, un ejemplo, bueno, el caso de Timoteo. O sea, entonces, aquí se debe de dirigir, o sea, los que dirigen a los jóvenes deben de ser personas de plena confianza del pastor o dirigente. Una juventud que va mal encausada es tan peligrosa como cualquier epidemia. Hay iglesias en que han sido arruinadas por la juventud, ya sea por su mal testimonio, mundanalidad, divisiones, rebeldía. O sea, es que hay que trabajar la cosa, digámoslo de esta manera, con sabiduría. O sea, una juventud como tal que esté mal encaminada es un problema. Y es un trabajo, realmente es un trabajo. Un trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que trabajar con la juventud. Hay que saber cómo trabajar con jóvenes. No es lo mismo trabajar con jóvenes a trabajar, ¿verdad? Con personas más adultas. No es lo mismo la sociedad de caballeros a la sociedad de damas. O sea, realmente, mi hermano, si usted ha podido ver, o sea, todo lo que nosotros hemos hecho aquí o todo lo que nosotros hemos venido a compartir, mire qué amplio y lo hemos dado resumido. Mire qué complejo, o sea, mire el trabajo que se requiere, mire cómo es la organización. Vamos a leer aquí algunos comentarios. Dice, en la iglesia que yo estaba, así decían que la mujer podía predicar, pero no ser pastora, que porque debe de someterse al hombre y el hombre en la cabeza. Bueno, si la mujer puede predicar, te estás contradiciendo en decir que puede predicar y no ser pastora. Porque si predica, está ejerciendo un ministerio. Y al ejercer un ministerio, que en el caso de la predicación, ¿por qué no puede a su vez moverse a la vez en otro ministerio? Porque el apóstol Juan se movió en el ministerio de profecía. A veces los que son evangelistas terminan como pastores. A veces también, digámoslo de esta forma, el pastor de una determinada iglesia lo invitan a un lugar, va de misiones y está haciendo la obra evangelizadora, aunque es pastor de una iglesia. Pues se contradicen. Entonces tú le cantas las verdades, lo único que pueden decir es no, 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 pero saben que sí, saben que están mal. Dice aquí, la iglesia que asiste mi mamá en la doctrina del velo, no le han dado reglamento y le dijeron que necesita un saco de silicio para humillarme. Sí, es que esas iglesias son así. Usualmente son, de verdad, iglesias, esas iglesias del velo, en su mayoría, verdad, están en El Salvador, en lugares en Centroamérica, en Puerto Rico, pues, obviamente también las hay.
Ellos pues obviamente interpretan un verso sobre el velo de la mujer cubrirse, pero es para que usted vea que es lo que ha pasado, es la disyuntiva en la historia de la iglesia. Cuando se habla del velo en la Biblia, no te habla de ese velo, es como una burba de los que usan los musulmanes. Otro tipo de velo, no es ese velo con el que ellas como tal se cubren, pero bueno, cada cual, digámoslo así, con su denominación. Aquí nos dice hasta el café es malo, bueno, sí, para algunos. Una cosa terrible. Bueno, hermano, pues básicamente, para resumirlo, esto sería lo que nosotros, ¿verdad? Íbamos a hablar hoy. Aquí, bueno, yo para ir terminando, voy a hablar en la parte final de este manual de reglamento. Alguien nos lo pidió, no sé de qué forma yo pudiera enviarlo. Sería quizá tirarle foto a algunas partecitas de esa y mandarlo después. Yo lo que por ahora estaría mandando sería la clase donde ya está todo grabado y donde, bueno, ya tenemos aquí, ¿verdad? La presentación en PowerPoint, pero bueno, por el momento tendríamos que apartar un tiempo. Quizás al final del ciclo trataremos pues, de enviar algunas cositas, retratado. Veremos a ver cómo hacemos, pero aquí para leerlo al final. Mira, te habla de los deberes de los obreros, te habla del deber del tesorero, te habla del deber del líder de evangelismo, también tiene que haber líder de evangelismo. Es que eso no es estar en cuatro paredes, es seguir creciendo. Te habla de los deberes del líder de educación cristiana, o sea, los maestros, deberes de coordinador de actividades, deberes del tesorero, ministerios externos, que también, ¿verdad? Son el caso de los evangelistas que van aliados a esa iglesia, misioneros o apóstoles, como yo le vengo diciendo. Por eso es que yo les digo, ¿de dónde se sacan personas como Alducín, Armando Alducín, que si él tiene su doctorado, qué sé yo, ¿de dónde se saca que no haya apóstoles hoy en día? Porque existe esto de la prosperidad. Claro, ellos no son apóstoles, pero mire, hasta en este manual, hasta yo desde pequeño, ya yo podía saber misionero y apóstol es lo mismo, porque misionero es la traducción de la palabra en latín y apóstol es del griego. En la Biblia por eso sale apóstol, pero no sale misionero, porque misionero y apóstol es lo mismo. Lo que pasa es que misionero es más al latín y apóstoles en el griego. Entonces, siempre se usó la palabra más que todo misionero, y esto es del tiempo de antes, hermano. Entonces, o sea, los verdaderos apóstoles siempre han sido los misioneros. ¿Cuáles? Bueno, esos que han predicado. Usted ve gente que salían de aquí de Estados Unidos, se metían en China, perdían la vida, pasaban trabajos, iban a Haití. Esos son los misioneros. Pero después salen las modas apostolocas. Y ahí, mi hermano, es donde viene todo esto. Y viene la confusión. Esa gente confundieron. Y cuando estaban saliendo, muchos se dieron cuenta, pero lo que hicieron fue que les empezaron a tirar y a decir que no, que el ungido de Dios, que no toques al ungido, y mire cómo salió la cosa, le salió el tiro por la culata. Mira, aquí hay también desglose, los derechos de los miembros. Estos son los derechos de los miembros y los deberes y ordenanzas, y así pues vamos a terminar en la noche de hoy. Mire, así se supone que lo diga un manual que den ordenado a la persona que entre nueva. Derechos de miembro: participar directamente en las actividades y reuniones de la iglesia con voz y voto. Mire, con voz y voto, ser candidato para desempeñar por lo menos un cargo. Mijo, ayuda en algo, aunque sea barrer la iglesia, es así. Recibir instrucción de la palabra de Dios sobre la doctrina y la conducta cristiana. Eso no es estar al garete y a lo que dé, a lo que salga. Tienes que instruir a las personas que llegan nuevas. Eso no es que prosperidad, que pacta con Dios. Instruir en lo que es la doctrina cristiana. Participar en todos los programas y actividades de la congregación, sobre todo ganar almas para Cristo. Aquí te habla disciplina de los miembros. Propósito de la disciplina: corregir la falta, restaurar al caído si se arrepiente y da pruebas de humillación, guardar testimonio de la iglesia ante Dios y ante los hombres, guardar los demás miembros de la iglesia de la corrupción. Y aquí inclusive te habla hasta el procedimiento cuando realmente sea, ¿verdad? En el caso de una disciplina, que se proceda a disciplinar haciendo una reunión a la cual compadecen el hermano, a ser disciplinado junto al pastor, los testigos, los miembros del cuerpo directivo, que así determina el pastor, y eso se hace bajo la supervisión de la asociación. Eso es cuando hay, mi hermano, algún embrollo o alguna grande que explota por ahí, digámoslo así, de algo de una mala conducta, etcétera, etcétera. O sea, todo tiene que estar organizado, pero qué pena de verdad, porque sí, yo sabía que cuando nosotros habláramos de esto, algunos nos iban a decir, como vemos aquí, ¿verdad? En el caso
de que nunca han escuchado de eso, de que han ido a iglesia, nunca le han dado un manual de esto. Se supone que lo tengan. Vamos a leer, ¿verdad? Algunas cositas. Dice, póngalo en Amazon con su sello, hermano Miguel. Bueno, yo no sé cómo poner esto en Amazon. Tendríamos entonces que escanearlo y subirlo para el caso de los aspectos doctrinales, de cómo iría, ¿verdad? Elaborado una iglesia. Yo creo que sería, bueno, en Amazon imprimen bastante bien. Yo creo que sería un poquito mejor y hacerlo de referencia para el curso, para que usted lo tenga quizás, ¿verdad? Como un ejemplo a seguir de cómo, pues obviamente tiene que estar elaborado una iglesia, o subirlo, ¿verdad? Subirlo también como algo en formato digital. Veremos a ver cómo hacemos, porque ahora pues solamente queríamos dar la clase y que usted pues obviamente se asesorara. Déjeme leer algunos comentarios por aquí. Dice, hermano Miguel, me gustaría tener este manual para tener una idea porque estoy buscando una iglesia donde congregarme. Póngalo en Amazon, un video con todo eso en YouTube. Bueno, todavía no tenemos planeado para YouTube, veremos a ver cómo hacemos. Yo no pudiera dar todo este contenido en YouTube porque esto pues, obviamente sería por la clase o solo para la clase. Veremos a ver cómo luego, ¿verdad? Lo hacemos. Dice, a mí me acaban de certificar de capellán misionera federal y los varones de la iglesia están que botan humo por mi bendición porque son un chorro de machistas. Bueno, hermana, pues para adelante, mi hermana, no se preocupe, ¿qué se va a hacer? Esa gente, yo no sé si para el cielo van, porque realmente allá la Biblia dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos son uno en Jesús. Dice, gracias hermano Miguel por esta hermosa enseñanza, aprendemos mucho, todo lo que ha compartido con nosotros ha sido de mucha bendición. Hermano, Dios les bendiga mucho, Dios les guarde y como siempre, verdad, ha sido un placer el estar con todos. Esta enseñanza, bueno, obviamente exclusiva para nuestro grupo. Usted ve por qué es tan importante y por qué básicamente el título que nosotros pusimos en parte de lo que sería este curso de aspectos doctrinales y enseñanza, porque realmente así es como debe estar constituida una iglesia. Y de esto vamos a ver ahora para la próxima clase sobre el caso de la Biblia, lo que compone, porque es que son preguntas básicas, son cosas que tú te vas a hacer, o sea, preguntas básicas para poder entender la palabra de Dios, o sea, lo que es el canon bíblico, lo que es la división entre Antiguo y Nuevo Testamento, cómo yo puedo en esta parte facilitar para memorizar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, cómo yo puedo facilitar para memorizarme en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pues los evangelios, etcétera. Vamos a hacer la subdivisión del canon bíblico para que usted lo vea en gráfica. Además de todo esto, es bien importante entender sobre el caso de los libros pseudepigráficos. Si usted vio nuestro video que hablamos sobre esto de los viajes del tiempo, del día perdido de Josué, hay una parte que te dice, ¿no están acaso esto escrito en el libro de Jacer? El libro de Jacer es un libro pseudoepigráfico. Existen los libros que son parte del canon bíblico, por eso la Biblia se llama Biblia, del nombre libros, del nombre Biblos, varios libros unidos. Existen, bueno, los deuterocanónicos o apócrifos que puso adicional la Iglesia Católica y existen los llamados pseudoepigráficos. La Biblia te hace referencia a algunos pseudoepigráficos. La Biblia te menciona el libro de Jacer en el día perdido de Josué. La Biblia te lo dice, léelo. Básicamente dice eso así. Lo vamos a ver para nuestra clase que viene. La Biblia habla sobre el libro La Asunción de Moisés, porque en ese libro es donde sale que Satanás peleaba contra el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. También sobre los ángeles que pecaron, pues obviamente bien claro al libro de Enoc. O sea, la Biblia hace referencia también a muchos de estos libros pseudepigráficos. Por ejemplo, Pablo cuando habla de Janes y Jambres, anote esos nombres, Janes y Jambres. O sea, esos nombres no te salen en el Antiguo Testamento que pertenecen al canon bíblico, pero sí te salen en el libro de Jacer. O sea, la Biblia, si el canon bíblico te hace referencia a algunos libros pseudepigráficos, aunque no compongan parte del canon, son unos libros que te ayudan a ampliar tu conocimiento. Por ejemplo, el libro de la vida de Adán y Eva te dice literalmente y de forma clara que la fruta prohibida o el fruto prohibido era la higuera, el higo, y es lo más lógico porque de ahí fue que Adán y Eva sacaron, ¿verdad?, hojas fuertes que fueron con las que se cubrieron. La Biblia no te lo dice literalmente, pero en los libros pseudepigráficos siempre, ¿verdad?, te abunda más. Ahora están las falsificaciones
para adelantarles un poquito, como lo fue el evangelio perdido de Judas. De eso vamos a hablar, porque también salían muchas falsificaciones. Hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde y hacia adelante en el Señor. Ya para la clase que viene estaremos hablando de eso. Planeamos ya para el tercer ciclo, pues ya la clase que viene ya se acabaría el segundo ciclo, pero para el tercer ciclo y final ya estaríamos hablando un poco, ¿verdad?, sobre el caso de la historia de la iglesia, las 10 más terribles persecuciones. Vamos a estar hablando sobre algunos misioneros cristianos. Eso de decir que la mujer no puede predicar, y mire, apenas en 2 transmisiones en YouTube, si usted lo ve en nuestro canal en YouTube, hemos sacado muchas mujeres, una lista de mujeres, de damas, predicadoras, que han hecho mucho más que ese montón de personas que realmente no componen nada más que hablar boberías en internet. Personas que no conocían, quién sabe si esos predicadores, el Juan Manuel Báez y todo eso, ni tan siquiera habían escuchado hablar de ella, porque son gente que se trepa en un altar a estar hablando y no saben ni. Yo estoy seguro, es que estoy seguro, no sé si está por aquí nuestro hermano de España, es que estoy seguro que ese hombre ni tan siquiera cuando le van a la iglesia tiene esto. No sé, el hermano de España está por ahí. Alfredo. Este hombre, cuando tú fuiste a la iglesia, él te entregó este manual o un manual de reglamento, de ordenanza, de doctrina. Él te entregó eso. Escucha, hermano. Bueno, me parece que el hermano no escucha, no sé si está, pero yo estoy seguro que ni lo tiene. Se trepan, se empiezan a decir un montón de cosas, o sea, no tienen orden de nada, están demasiado perdidos, una cosa terrible. Pero aquí seguiremos aprendiendo. Hermanos, que Dios les bendiga. Nuevamente, más que un placer. Ya para la clase que viene, bueno, vamos a dar ya una oportunidad para intervención a todos. Así pues vamos a hacerlo también en el ciclo final, para que así, bueno, si hay algunas preguntas o si alguien quiere compartir, bueno, todos puedan compartir y todos puedan también opinar. Aquí nosotros pues meramente estamos leyendo algunos de los comentarios que hemos por aquí estado recibiendo. Hacia adelante en el Señor, hermano, y que Dios les bendiga con poder y gloria. Estaremos enviando la clase grabada, si no ahora mismo. Cuando terminemos aquí, las enviaremos mañana contando con el Señor. Le vamos a enviar la presentación en PowerPoint. Disculpe que algunos slides tenían errores ortográficos, pero era porque estos slides yo los había sacado para explicar un poquito mejor de lo que componía, ¿verdad?, otra iglesia. Hicimos algunas correcciones, pero parece que no dio. La hermanita yo creo que tenía sueño cuando estaba redactando eso, pero lo importante es que entendimos. Dios les bendiga, hermano, hacia adelante. Gracias, hermano Miguel. Amén. Feliz noche. Feliz noche a todos. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga.